si lo puedo amarrar, dártelo entero. Bueno, buenos días a todos. Bienvenidos a nuestro tercer webinar aquí en Apinio España. Es un placer daros la bienvenida, saludaros y ver bastantes caras conocidas aquí en la audiencia. Lo primero de todo, agradeceros vuestra participación, vuestra atención y empezaremos ya con la sesión después de esta sesión de DJ de nuestra Rosalía. Me presento para los que no me conocéis, yo soy Laura, soy Sales Team Lead aquí en Apinio España y como sabéis, la sesión de hoy tratará sobre la metodología del Key Driver Analysis. Esta metodología ayuda a identificar y entender los motivadores principales que tienen una mayor influencia en resultados y comportamientos de una audiencia. Además, esta metodología tiene capacidad práctica en áreas desde el marketing hasta el desarrollo de producto. Pero esta vez nos hemos puesto un poquito creativos, como habéis visto, hemos sacado nuestro lado más motomami para hacer la presentación un poquillo más dinámica. Mostraremos un ejemplo real de la metodología analizando el caso de Rosalía. Pero, por supuesto, después explicaremos en más detalle la metodología y cómo aplicarla en vuestras áreas estratégicas. Os presento brevemente la agenda. Como en otras ocasiones, vamos a tener unos 40-45 minutos de presentación. Comenzaremos con una introducción y objetivo de la metodología, pasaremos a la implementación del método, veremos las variables, los pasos a seguir, indagaremos en el caso Rosalía y terminaremos con la interpretación de resultados. Por supuesto, al finalizar, y como hemos dicho también en el chat, tendremos una sección de unos 10-15 minutillos donde podremos ver preguntas y respuestas. Así que os animo a todos a participar y utilizar la sección del chat para hacer vuestras preguntas y para participar activamente durante la sesión. Para ello, como veis también, me acompaña mi compañera Valeria, a quien conoceréis ya de otras ocasiones, que es una expert lead aquí en el equipo de Research de Apinio España. Así que con ello, de nuevo os agradezco vuestra participación, vuestra atención y le paso la palabra a ella para que comencemos con la presentación. Perfecto, muchas gracias Laura y hola a todos. Y como empezó a comentar Laura, antes de pasar a la parte más divertida y comentar sobre Rosalía, os vamos a dar un poquito de contexto más teórico, un poquito más aburrido, pero prometemos que no va a durar mucho. Empezando con qué es este Key Driver Analysis. Y por un lado, el nombre ya sugiere un poco qué es esta herramienta. Es un tipo de análisis que nos permite entender cuáles son los drivers claves detrás de la decisión de los consumidores. Entonces queremos saber, nos ayuda a entender qué es lo que impulsa la decisión del consumidor, qué hay detrás de las decisiones de los consumidores. Aquí, como podéis ver, podemos definir el Key Driver Analysis como una técnica estadística que analiza la relación entre variables para poder identificar y cuantificar los factores clave que influyen en un resultado específico. ¿Por qué? Porque queremos medir la relevancia y el impacto de algunos atributos en otro atributo objetivo, otro atributo principal. También estamos hablando de un análisis estadístico, más en detalle una regresión múltiple, que justamente, como acabamos de comentar, quiere medir la importancia de posibles factores de influencia en la predicción de una variable de resultado. Entonces, siempre vamos a tener nuestras variables de resultado que queremos impactar, como por ejemplo la probabilidad de compra, el liking de un producto, la atractividad del diseño de un envase, y también luego vamos a tener otras variables que influyen en esta variable de resultado. Ahora lo vamos a ver todo en detalle, pero en resumen, lo que podemos ver es que el objetivo del Key Driver Analysis es identificar palancas que las empresas pueden utilizar para mejorar sus KPIs. ¿Y cuáles pueden ser estos KPIs? Podemos tener, como mencioné antes, la satisfacción del cliente, la probabilidad de compra, la percepción de mi marca y más en detalle puede responder a preguntas como, por ejemplo, qué factores tienen influencia en la intención de compra o en el atractivo percibido de mi marca, de mis productos. ¿Qué dimensiones influyen en la percepción de mi marca? ¿Qué característica predice mejor el atractivo de un diseño de un envase, por ejemplo? Entonces aquí volvemos a repetir el hecho que siempre existen unos factores que van a influir, que pensamos
puedan tener influencia, que puedan predecir la decisión del consumidor hacia un KPI específico. KPI que, como vemos aquí destacados en naranja, pueden ser, por ejemplo, el atractivo de un producto, la percepción de una marca, la intención de compra o la atractividad general de una cierta marca o producto. Ahora, pasamos a la parte un poquito más divertida. Como comentamos, siempre tenemos un objetivo, una variable de resultado y en nuestro caso hemos tomado en cuenta el liking de Rosalía. De hecho, hemos lanzado este estudio de Key Driver Analysis para identificar los factores que llevan a las personas a que les guste Rosalía. O en otras palabras, hemos lanzado el Key Driver Analysis para entender en qué medida unos factores que hemos identificado impulsan la simpatía hacia Rosalía. Entonces, volvemos a ver que tenemos nuestro KPI principal, que sería el liking de la Rosalía, en qué medida la gente le gusta la Rosalía, y hemos también identificado unos factores que hemos pensado, podían predecir este liking, podían tener influencia sobre este liking. Y bueno, son muy curiosos porque tenemos, por ejemplo, si a la gente le gusta o no Rauw Alejandro, el género, la edad, la provincia, y en este caso era si venían o no de la provincia de Barcelona. Luego, en qué medida le gusta el reggaetón, el flamenco, la música pop, la ciudad de Barcelona, qué tan orgullosos se sienten de ser de España, en qué medida les gusta el color rojo y, por último, el driver que más me gusta, si prefieren o en qué medida prefieren la tortilla con cebolla que la tortilla sin cebolla. Entonces, bueno, aquí espero que seamos todo team con cebolla, pero bueno, luego vamos a ver cómo esto se relaciona con Rosalía y si a la gente le gusta o no la Rosalía en base a sus preferencias de su tortilla. Ahora, antes de hacer deep dive sobre la metodología, vamos a presentar brevemente la diferencia entre dos tipos de variables porque va a ser útil de cara a lo que vamos a hablar en las próximas diapositivas. Entonces, tenemos dos tipos de variables, continuas y categóricas. Las variables continuas, como sugiere también el nombre, son todas esas variables que pueden tomar cualquier valor dentro de un rango determinado y están ordenadas según un rigor lógico, un orden lógico. Y también pueden tomar valores decimales. Por ejemplo, si pensamos en variables como la altura, el peso, la temperatura y el tiempo, sabemos que, por ejemplo, una persona no solamente puede pesar 64 y 65 kilos, sino también 64,5, 64,6. Entonces entendemos que dentro de dos números también existen un número infinito de otros números y por esta razón esta variable se llama continua porque puede tomar también cualquier valor infinito dentro de un rango, dentro de dos números. Y por eso se llaman continuas. Entonces recordarnos que pueden ser decimales y que pueden asumir cualquier valor infinito. Luego tenemos las variables categóricas que al contrario representan categorías o grupos específicos y por esta razón solamente pueden tomar valores finitos, discretos, y no tienen un orden lógico, como por ejemplo el género, el estado civil o el nivel de educación. Por ejemplo, si nos enfocamos en el estado civil, sabemos que una persona, por ejemplo, puede estar soltera, casada, separada, viuda, etcétera, pero una persona solamente puede ser una u otra. No existe nada, digamos, entre el casado y el separado. Solamente puede ser o uno u otro. No hay continuidad entre variables y por esto las llamamos categóricas. Bueno, ahora que hemos definido la diferencia entre estos dos tipos de variables, podemos empezar a comentar cuáles son los pasos que tenemos que seguir para realizar un análisis de key drivers. El primer paso, uno de los más importantes, es identificar las variables. Y tenemos una variable dependiente que sería nuestro KPI principal, nuestro KPI de resultado, como por ejemplo la intención de compra, la atractividad de un producto, la satisfacción del cliente. Y tenemos luego las variables independientes. Entonces, bueno, los nombres también en este caso nos ayudan un poco a entender porque tenemos una variable, un KPI principal, que depende, y por esto la llamamos dependiente, de otras variables que son independientes, que son nuestros drivers. Entonces, siempre vamos a tener unos drivers que influyen o pueden predecir
un cierto KPI principal, una cierta decisión. ¿Y por qué antes hemos introducido el concepto de variable categórica continua? Porque a la hora de diseñar el estudio tenemos que tener en nuestra mente que las variables dependientes, nuestros KPIs principales, solamente pueden ser variables de tipo continuas. Y por esta razón se preguntan a través de una escala. No preguntamos solamente, por ejemplo, ¿comprarás el producto? Si no, lo preguntamos en una escala, por ejemplo, de nada probable a totalmente probable, para captar esta continuidad en la decisión del consumidor. Al contrario, las variables independientes pueden ser tanto variables continuas como categóricas. Entonces, en este caso, no estamos limitados a solamente un tipo de variable. Para entender un poco más estas diferencias, que bueno, son conceptos bastante abstractos, volvemos a nuestro ejemplo de Rosalía. Tenemos el liking de Rosalía, que es nuestra variable dependiente y es una variable continua. ¿Por qué? Porque efectivamente en el estudio y para captar esta continuidad hemos preguntado en qué medida te gusta Rosalía, de no me gusta nada a me gusta mucho. Y esta es nuestra variable dependiente. ¿Por qué queríamos entender qué es lo que influye en la decisión de tener simpatía hacia Rosalía? También tenemos nuestras variables independientes, nuestros drivers, que como podemos ver son una mezcla de variables categóricas y continuas. Aquí en todas las variables donde veis liking son preguntas que hemos hecho a través de la formulación en qué medida te gusta Rauw Alejandro, la ciudad de Barcelona, la música pop. Y estas son variables independientes continuas. Pero luego también tenemos, por ejemplo, la provincia o el género, que son variables categóricas. ¿Por qué? Porque, bueno, normalmente solamente, bueno, la provincia especialmente puede ser de una provincia o no, es decir, no hay nada, o eres o no eres. Entonces, ese tipo de variable es categórica. También, para que quede aún más claro, tenemos el ejemplo de un prototipo de yogur de Apinio. Imaginémonos que hoy en día Apinio decide ser productor de yogures y quiere entender qué es que impulsa la compra de yogur bueno, por qué mis clientes deciden comprar mis productos, cuál es la probabilidad de compra, qué es lo que influye sobre la probabilidad de compra de mis clientes. Y aquí, por ejemplo, podemos pensar que estos drivers podrían ser si el producto tiene certificados de calidad, si hay variedad de sabores, si hay una cantidad de azúcar adecuada, el precio, la marca, si el diseño del envase resulta atractivo. Por lo cual empezamos a ver que aunque estuvimos hablando de Rosalía, que es un caso muy único, podemos utilizar esta herramienta para ver qué influye sobre distintos tipos de decisiones que el consumidor pueda. Y estamos especialmente midiendo un KPI principal porque es el KPI donde queremos actuar. Es decir, mi objetivo final es que yo venda más. Entonces, tomo en consideración como variable dependiente la probabilidad de compra y quiero entender qué es lo que influye sobre esta probabilidad de compra. ¿Por qué? Porque si yo sé que es, por ejemplo, uno de los drivers principales es, digamos, la cantidad de azúcar, yo sé que es muy importante para mi marca, para que yo pueda vender más, que mi producto tenga una cantidad de azúcar adecuada y que lo comunique bien. ¿Por qué? Porque sé que si yo comunico bien esta cantidad de azúcar, al ser un driver importante, también va a aumentar mi probabilidad de compra. Sé que es un tipo de driver que influye sobre la decisión del consumidor. Para dar, bueno, otro ejemplo un poco más concreto y un caso de uso que sería más real para las marcas. Ahora, una vez que hemos definido nuestro modelo, hemos elegido nuestras variables, pasamos al diseño del estudio, la programación y la recogida de los datos, que va a culminar en el cierre del mismo estudio y el análisis, que también es, digamos, la parte más importante. Como habíamos comentado anteriormente, es un análisis estadística, una regresión múltiple que quiere determinar la robustez y la significancia de las relaciones entre las variables dependientes y independientes. ¿Y cuál es la métrica más importante tras haber realizado el análisis? Es la varianza. Vamos a tratar de definir la varianza de forma sencilla. La verdad es que podríamos tener una sesión aparte solamente para la varianza, pero lo vamos a hacer de la forma más sencilla posible. Y en pocas palabras podemos decir que la varianza es una métrica que nos ayuda a entender en qué medida
nuestro conjunto de variables independientes pueden predecir, influyen sobre nuestra variable dependiente. O si queremos usar un lenguaje un poquito más técnico, nos ayuda a entender que parte de las diferencias que se pueden observar en las variables dependientes pueden explicarse por las variables independientes. Aquí, por ejemplo, también para que quede aún más claro y si queremos visualizarlo también para que resulte más intuitivo, tenemos este pequeño gráfico donde tenemos en el axis horizontal la variable independiente. En este caso, bueno, tenemos solamente una, pero obviamente en nuestro modelo tenemos más variables. Podemos tener varias variables independientes como dependientes, pero para que resulte más sencillo, para entender qué es la varianza, presentamos solamente, bueno, esta variable independiente, por ejemplo, en qué medida te gusta Raúl Alejandro, y una variable dependiente, en qué medida te gusta Rosalía. Sabemos que al lanzar el estudio, cada encuestado va a valorar tanto Raúl Alejandro como Rosalía. Y esta valoración se reflejará en un puntito. Es decir, cada puntito que veis representa la respuesta de un encuestado que habrá dado su valoración de Raúl Alejandro y de Rosalía, y en base a su respuesta vamos a posicionar este puntito. Y entonces el conjunto de puntitos representa la muestra entera, todas las respuestas que hemos recibido en el estudio, y la posición de estos puntitos va a determinar si nuestro modelo es correcto y en qué medida es correcto, en qué medida es útil para predecir, en qué medida una variable tiene influencia sobre la otra. Lo hemos hecho muy sencillo, pero bueno, lo que tenemos que entender, que es fundamental, es que es un tipo de métrica que nos ayuda a entender en qué medida nuestras variables explican nuestra variable dependiente. Tal vez va a resultar hasta más claro si vemos el ejemplo de Rosalía. Es decir, nosotros habíamos empezado con la hipótesis de que nuestro conjunto de variables podían explicar la decisión detrás de querer, de tener simpatía hacia Rosalía. Y al lanzar el estudio, a realizar el análisis, podemos ver que sí, es cierto por un 49%. Es decir, que nuestro conjunto de variables influyen sobre la decisión de querer a Rosalía por un 49%. Y el restante 51% son otras variables que simplemente no hemos considerado dentro de nuestro modelo. Es decir, nosotros sabemos que una decisión, tanto nuestra, pero bueno, de nuestros consumidores, de nuestros clientes, son bastante complejas. Normalmente una decisión no se explica por una o dos variables, sino por un número muy elevado de variables. Aquí nosotros hemos considerado bastante variables y pueden cubrir, pueden predecir la decisión de querer a Rosalía por un 49%. Es decir, que si nosotros controlamos estas variables que hemos tomado en cuenta, vamos a poder controlar la decisión de querer a Rosalía por un 49%. Y luego el restante 51% se debe a otras variables. Entonces, ahora en este caso hemos podido ver qué tan buenos son nuestras variables en un conjunto, ¿no? Pero tal vez os estaréis preguntando si hay una variable que es mejor que otra. Y efectivamente el Key Driver Analysis nos ayuda también en este sentido porque nos ayuda también a establecer un ranking de importancia de los drivers. Nosotros de este 48,8% que hemos visto anteriormente, sabemos que si repartimos este 49% dentro de nuestros drivers que hemos considerado dentro del modelo, podemos construir un ranking de importancia. Aquí vemos que, por ejemplo, en nuestro modelo, los drivers más importantes son si a la gente le gusta Raúl Alejandro, si le gusta el reggaetón y si le gusta el flamenco. ¿Esto qué quiere decir? Que si tanto más, por ejemplo, a la gente le gusta Raúl Alejandro, igual, bueno, cuanto más le guste Raúl Alejandro, tanto más le gustará Rosalía. Cuanto más le guste el reggaetón, tanto más le gustará Rosalía, igual con el flamenco. Aquí también quiero destacar el hecho que en nuestro caso la relación entre las variables era una relación positiva. Entonces sabemos que, bueno, cuanto más te gusta Raúl Alejandro, tanto más te gusta la Rosalía. Pero también podría pasar el contrario, es decir, que podríamos ver una relación negativa. Por ejemplo, que cuanto más me gusta Raúl Alejandro, menos me va a gustar Rosalía. De hecho, yo me resultado de este tipo al lanzar el estudio detrás de todo el drama entre ellos dos, pero no, resulta que todavía cuanto más a la gente le gusta Raúl Alejandro, más le va a gustar Rosalía. ¿Por qué es importante entonces establecer este ranking de importancia?
porque obviamente sabemos que hay algunos factores que pueden influenciar la decisión de los consumidores, pero obviamente no podemos invertir en afectar todos esos drivers. Normalmente hay que priorizar los drivers para invertir más en uno u otro. Entonces nos ayuda mucho a la hora de ver, bueno, qué tenemos que comunicar para que efectivamente podamos crecer y podamos vender más, para que a la gente le guste más mi producto. Nos ayuda un poco a tener este nivel de priorización entre todos los drivers. Y bueno, aquí justo tenemos el ranking de nuestros factores, otra vez top 3 siendo Rauw Alejandro, reggaetón y flamenco, pero luego tenéis toda la distribución. Entonces aquí, bueno, el ejemplo de Rosalía es, digamos, útil para entender qué es el Key Driver Analysis, pero, por ejemplo, para dar casos de usos un poquito más concretos, igual aquí podríamos ver la percepción de sostenibilidad, de calidad, por ejemplo, nivel de confianza que los encuestados, bueno, los consumidores puedan tener hacia la marca y nos ayuda efectivamente a entender cómo podemos mover estas variables para afectar la decisión del consumidor. Es decir, nosotros queremos que mi producto venda más y yo sé que lo que influye más sobre esa decisión es la percepción de, digamos, sostenibilidad. Esto nos ayuda a entender que efectivamente tenemos que comunicar bien y mejorar en este factor. También queríamos enseñarles otra forma de visualizar los datos de un Key Driver Analysis, que es a través de un gráfico que relaciona la importancia y la performance. En este caso, el ejemplo de la Rosalía no resultaba tan útil y también para daros un ejemplo adicional, tenemos otro caso de uso, un ejemplo obviamente, en este caso no hemos lanzado el estudio como lo hemos hecho con el ejemplo de Rosalía, pero podemos imaginarnos que queremos medir la atractividad de nuestra marca. Entonces lanzamos un estudio y para medir nuestra variable dependiente, que sería el atractivo de la marca, preguntamos en qué medida mi marca resulta atractiva para ti. Y luego tenemos unas hipótesis sobre cuáles son los posibles factores de influencia del atractivo. En este caso hemos considerado si es una marca en la que confían, si el producto tiene un sabor suave, si los ingredientes son de calidad, si la marca es moderna, si el diseño es atractivo. Y al igual preguntamos en nuestro estudio en qué medida crees que, bueno, mi marca es de confianza, que tiene un sabor suave, que los ingredientes son de calidad. Entonces lanzamos un estudio, realizamos el Key Driver Analysis que nos ayuda a entender la importancia que vemos en el axis vertical. Pero en el estudio también hemos preguntado, por ejemplo, en qué medida nuestra marca les parece de confianza, ¿no? Entonces, sí, bueno, ahora vamos a ver los resultados. Por ejemplo, podemos descubrir que mi marca es bastante de confianza, poco de confianza. Bueno, preguntamos al encuestado la percepción de nuestras variables y esta sería la performance, es decir, la valoración que sacamos del mismo estudio. Entonces, en el axis vertical tenemos la importancia que sacamos del Key Driver Analysis, que serían los porcentajes, por ejemplo, que hemos visto antes, ¿no? Por un lado tenemos la importancia y luego tenemos también la performance, que serían las valoraciones que han dado los encuestados dentro del estudio, de la encuesta. Y empezamos a relacionar importancia y performance. ¿Por qué? Porque además de saber la importancia, queremos saber cómo nos posicionamos frente a estas variables. Por ejemplo, otra vez si volvemos con nuestro ejemplo y aplicado a nuestro yogur de apinio, podríamos descubrir que, por ejemplo, que nuestra marca sea de confianza sea un driver muy importante. Pero igual podremos descubrir que aunque sea un driver importante, nuestra performance no es muy buena en esta variable. Quiere decir que es un driver muy importante, a la gente sí que le importa mucho que la marca sea de confianza, eso es un factor que impulsa la compra, pero no me perciben como marca de confianza. Esta entonces sería mi debilidad clave, porque yo sé que es algo muy importante para el consumidor, pero yo no estoy respondiendo a esta necesidad. Entonces tengo que mejorar en esta debilidad porque es clave, porque es uno de los drivers más importantes. Al igual puedo descubrir que, por ejemplo, otro driver muy importante es la percepción de calidad de mis ingredientes. Y puedo descubrir que en este caso sí tengo muy buena performance. Entonces eso quiere decir que esta es mi fortaleza clave. Es algo muy importante para el consumidor y además lo estoy haciendo muy bien. Entonces es algo que tengo que seguir haciendo
para querer vender. Si quiero vender y vender más, tengo que seguir invirtiendo en este tipo de comunicación, en este tipo de inversión para mi producto. Luego también tenemos otros drivers que son menos importantes, que llamamos irrelevante, y en estos drivers yo puedo tener buena performance o mala performance. Entonces, esto también determina si es una debilidad y una fortaleza. Aquí también algo que no he comentado es que los 4 cuadros lo identificamos a través del promedio de performance y importancia. Entonces, aquí lo que determina si es una fortaleza y también la relevancia lo determinamos a través de el promedio de los resultados, de la performance y de la importancia. Y digamos que este cuadrito es una forma muy intuitiva de entender cómo nos posicionamos y cómo podemos mejorar si queremos crecer. Obviamente, otra vez, aquí hemos comentado la probabilidad de compra, sobre todo, y el atractivo de la marca, pero podría ser igual con la satisfacción del cliente, la atractividad de un diseño, la percepción general de mi marca, si es positiva o negativa. Entonces, lo que es más importante de entender es que el Key Driver Analysis es una herramienta que nos ayuda a entender cómo podemos influenciar la decisión del consumidor. Nos ayuda a entender cuáles son los drivers que impulsan la decisión. ¿Por qué? Porque sabemos que una vez que conocemos la importancia de estos drivers y también cómo nos posicionamos, podemos tomar acción para crecer, para vender más, para que nuestra marca resulte más atractiva, para que mi producto efectivamente resulten más apreciados. Entonces aquí obviamente hemos dado algunos ejemplos, algunos más abstractos como lo de la Rosalía y otros un poquito más concretos, pero por ejemplo si luego tenéis casos específicos, queréis preguntar, bueno, yo efectivamente quiero ver cómo puedo atraer las personas hacia mi producto, cómo puedo mejorar la percepción de mi marca. Es algo que podemos ver y que podemos seguramente cubrir con un Key Driver Analysis. Lo importante es entender que el objetivo de esta herramienta es querer entender lo que impulsa una decisión, lo que hay detrás de una decisión y cómo algunos factores pueden predecir la decisión de los consumidores. Y bueno, ahora vamos a también pasar a la parte de preguntas y respuestas. No sé si ha quedado todo claro hasta aquí, si ha quedado alguna duda, si tenéis algo pendiente o algún caso de uso específico que os gustaría investigar, pero hemos pensado en dejar esta última parte también para responder a cualquier duda o curiosidad que haya surgido. Como sabéis, podéis utilizar la sección del chat para poder poner ahí cualquier pregunta. Mira, por ejemplo, aquí acaba de llegar una. Nos preguntan cuántas variables, independientes o dependientes, podemos incluir en el modelo. Sí, bueno, digamos que de forma general no existe un número de variables que tenemos predefinida. Es decir, que nosotros obviamente podemos incluir hasta, digamos, 10, 15 variables. Lo importante que tenemos que entender es que siempre vamos a tener que relacionar las variables independientes con una variable dependiente a la vez. Por ejemplo, nosotros podemos medir a través de un mismo estudio, por ejemplo, los drivers de la probabilidad de compra y los drivers de la atractividad de un producto. Lo importante es entender que vamos a estudiarlos por separado. Cada variable dependiente se estudia por separado, pero en cuanto a números de variables hay bastante flexibilidad. Podemos establecerlo y al final también a la hora de priorizar nuestra herramienta también a través de, por ejemplo, imaginémonos que incluimos unas 20 variables, os va a decir, por ejemplo, cuáles son las 10 más importantes para también ayudarnos a priorizar. Entonces, digamos, en conclusión, no hay un número predefinido. Obviamente, cuantas más variables hay, más complejo y más compleja sí será el análisis, pero no hay un número predefinido y es algo que luego podemos comentar según lo que tiene más sentido caso por caso. Perfecto. Hay otra segunda pregunta que nos comentan cómo se pueden elegir las variables. Sí, digamos que aquí tenemos dos opciones. En la mayoría de los casos, cuando lanzamos un Key Driver Analysis, ya tenemos unas hipótesis. Sabemos que normalmente hay unas variables que son bastante fijas que influyen sobre la probabilidad de compra o la satisfacción del cliente. Entonces, normalmente es algo que ya conocemos a priori, que ya conocemos
y especialmente, bueno, tanto nosotros como investigadores, pero también las marcas. Siempre tenemos nuestras hipótesis. Si, por ejemplo, tenemos el caso en que no sabemos para nada cuáles podrían ser, siempre podemos lanzar un estudio previo de U&A, por ejemplo, para descubrir los hábitos de los consumidores frente a la compra de los productos de mi categoría o frente a, bueno, mi marca y las marcas de mi competencia, para investigar efectivamente el comportamiento, las preferencias y luego desde ahí definir cuáles son las variables que vamos a incluir dentro del Key Driver Analysis. Mira, aquí hay una siguiente pregunta. Si medimos la performance de la marca en una variable con una pregunta en formato de escala, ¿cómo se captura la importancia de esta variable para el usuario? ¿Utilizando esa misma pregunta o de otra manera? Sí, es decir, que nosotros en el estudio lanzamos una pregunta en escala, por ejemplo, aquí la performance de la marca. Digamos que performance en este caso fuera atractividad, digamos que tan atractivo es mi marca, lo preguntamos y en base a las respuestas ahí tenemos la performance de la atractividad de mi marca. Luego, con el análisis que tenemos del Key Drivers, sacamos la importancia. Así que con una sola pregunta tenemos tanto performance y luego la importancia. Lo único es que, claro, la importancia no lo vemos directamente en el estudio como la performance, sino es el análisis estadístico que hacemos detrás, la regresión múltiple. Entonces, siempre es una pregunta, pero luego, digamos, los resultados que veríamos en el dashboard, digamos, los resultados en bruto serían la performance y luego el análisis que hacemos detrás de regresión nos da la importancia. Como comentaba, si no, bueno, como adelantaba también Valeria, como sabéis, luego vais a recibir la grabación de este webinar, entonces también aquí por eso os dejamos nuestros contactos por si quisierais indagar un poco más en esta o cualquier otra metodología. Tenéis aquí también los detalles del estudio que hemos lanzado y, bueno, en general también, por supuesto, agradeceros vuestra participación, vuestra atención y nada, os deseamos un feliz miércoles. Muchísimas gracias de nuevo y recibiréis la grabación en vuestro mail con el que os hayáis registrado.